Únete a su iglesia y vas a ser feliz por toda la eternidad. Ahí sí te lo puedo prometer. Pero cuando Cristo venga nos va a dar felicidad perfecta. El apóstol Pablo dijo estas palabras aproximadamente un año antes de llegar a la situación en que estamos hoy. ¿Qué fue lo que pasó aquí en esta escritura, hermanos, de Hechos 16? Primero los agarraron, los golpearon físicamente a Pablo y a Silas. Versos 22 y 23. Fueron desvestidos de sus espaldas, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas. Miren, hermanos, le rasgaron las ropas para que su espalda quedara desnuda, para poderles pegar más fácil. Y normalmente se ataban y entonces le empezaban a dar con varas. Los judíos tenían por ley, no podían dar más de 39 azotes. Los romanos no tenían límite. Entonces yo no me puedo imaginar, cuántos azotes les darían a ellos. ¿A cuántos los daría su papá? ¿No saben? ¿Y cómo se sentían? Arde muy feo. Arde muy feo. Pues a ellos los azotaron con varas, hermanos, duras y en la espalda. Y dice, después de haberlos azotado mucho, dice, mucho, o sea, les dieron muchos varazos, los golpearon físicamente. Tenían en sus espaldas algo, nosotros en Sinaloa le llamamos verdugón, cuando un papá le pega a uno, cuando a mí me pegaba, papá, que te pega con un varejón o con una vara, se te levanta la piel. Pues así tenían la espalda, parecían tigres de Bengala, tenían toda la espalda rayada, hermanos, donde se levantaba, y en esos verdugones, en esa hinchazón, tenía sangre, hermanos. Nuestros hermanos fueron azotados físicamente, hermanos, duramente. Después de ahí fueron golpeados psicológicamente porque los echaron en la cárcel y luego mandaron al carcelero que los guardase con seguridad. Fueron golpeados psicológicamente. Miren, ¿cuántos saben lo que es el cepo? Lo que han leído ahí. Y fueron atados sus pies en el cepo. Verso 24. Verso 24. El cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. La palabra cepo, hermano, significa madera. ¿Ok? Eso significa la palabra cepo, en su etimología. Lo que sucedía el cepo eran dos piezas de madera. Bueno, así lo van a entender mejor. ¿Cuántos han visto en alguna película que ponían a los presos y les ponían las dos manos así en una madera, cortó el cuello y luego les ponían otra madera encima? Y quedaba la cabeza y las manos así. ¿Cuántos han visto? Pues eso era el cepo, ese era un cepo. Pero a ellos les aseguraron los pies en el cepo. O sea, era una pieza de madera que se juntaban y tenía solamente medio hueco en cada una. Y al juntarla, la media luna se formaba una rueda alrededor del tobillo. Y ellos en realidad no se podían mover nada, absolutamente nada. Estaban fijos en el suelo, hermanos. Y era una posición incómoda, hermanos. Era una posición que no los dejaba, por ejemplo, ayudarse el uno al otro. Estaba uno aquí, quizá el otro allá o enfrente de él. Pero estaban atados sus pies en el cepo. No podían mover sus tobillos porque se lastimaban. No era una cadena que ellos podían caminar y descansar. Ay, mi espalda. No, estaban fijos en una posición muy dolorosa, hermanos. Sus espaldas llenas de sangre y de dolor y de ardor. Sin embargo, sus pies no se podían mover y ellos ahí estaban confinados en el calabozo de más adentro. El calabozo de más adentro, el calabozo más oscuro, el calabozo de más adentro era el calabozo más maloliente, hermano. El calabozo de más adentro, el calabozo más humillante, porque ahí era donde ponían a los peores criminales y allá los metió el carcelero porque era un hombre cruel también. Vengan para acá, no les digo por favor siéntense aquí, pasen para acá. Los aventó allá adentro, les puso los pies, les amarró con esa madera y no se pudieron mover. Y ahí quedaron nuestros hermanos en la cárcel maloliente, oscura, húmeda, con llagas en sus espaldas, mirándose del uno al otro. En Hechos 16:25 nos damos cuenta cuál fue su reacción, hermano. La reacción de Pablo y de Silas. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Estamos hablando que ser cristiano, hermanos, es ser
cristiano de verdad, de veras, en toda situación. El apóstol Pablo era un verdadero cristiano. Por eso quedaron las epístolas que él escribió aquí en la Biblia, porque hasta Dios lo respetaba por su seriedad en lo que hacía, y prefirió que quedaran sus epístolas aquí en vez de algunas de otros apóstoles. Era un hombre serio en lo que hacía, era un cristiano de verdad en lo que hacía. Silas también lo era. Oraron a Dios en medio del dolor. El cristiano no está exento del dolor, hermano. Y yo necesito que usted medite en eso, porque tarde o temprano usted va a ser llevado, después de haber sido herido, después de tener dolor, va a ser llevado y va a ser metido en el calabozo de más adentro. Y ahí va a tener usted que tomar